y se da cuenta que en la primera hora que lleva leyendo, pues básicamente ya va por la mitad de la novela. No sé si se hacen una idea de lo agradable que es para un editor que esto suceda, porque lo normal es que pasen las horas y no pases de la página 25. La verdad es que tuvimos desde el principio muy claro que queríamos publicar esta novela. No solamente lo tuvimos claro nosotros, se la pasé a una de las personas que yo más admiro, sobre todo porque creo que es una de las personas que más conocimientos tiene dentro de la novela negra en España, que es Sergio Vera, es el director de uno de los festivales de novela negra, el festival Las Casas Ahorcadas de Cuenca, que a pesar de ser invidente, pues yo creo que al año debe de leerse en torno a las 160 novelas negras. Entonces la pasé y inmediatamente me mandó un WhatsApp diciéndome, pero bueno, ¿esto qué es? ¿Cómo es que no me las habías enviado antes? No, en fin, que todavía no la hemos publicado, Sergio, estate tranquilo. Y es evidente, yo creo que para la gente que leemos normalmente novela negra, es bastante clara la calidad de la escritura de Joaquín, ¿no? Y eso deslumbra desde un primer momento, ¿no? Luego, otra de los elementos de esta novela que la hacen tan atractiva es el tema de los falsificadores, ¿no? Yo creo que es un elemento dentro del mundo negro, del mundo criminal, que siempre tiene cierto atractivo porque son como la aristocracia, ¿no? de la delincuencia, ¿no? Esta mezcla de criminal pero a la vez artista, ¿no? Es un poco, yo creo que sí, que está bien definido como la aristocracia, ¿no? Siempre nos ha caído bien, evidentemente, en la ficción. Luego, si te toca alguna por ahí, pues imagino que no te hará tanta gracia. Además no se manchan las manos de sangre. Nunca, claro. Yo creo que esa parte también juega mucho en que sean tan atractivos. Pero como no me quiero enrollar, porque aquí el que tiene que hablar es Joaquín. Ahora le paso el micrófono y que nos cuente, porque si no yo empiezo... Yo es que, como ha dicho antes mi mujer, yo soy periodista y prefiero hacer preguntas que hablar yo. Así que le dejo el micrófono a Joaquín, que hoy es nuestra víctima. Muchas gracias. Sí, tú has dicho víctima propiciatoria, porque después de lo que habéis dicho vosotros no sé qué decir, ¿no? La verdad, salvo por supuesto agradecer a todos los que estáis aquí, que hayáis venido. Es un acto de amistad venir hasta aquí. Y supongo, quizás que no tenéis nada mejor que hacer, pero en fin, en cualquier caso, muchas gracias por estar aquí. Si me permites, Joaquín, es una de las pocas librerías que ha sido siempre librería. Sí, eso también, damos una continuidad una maravilla a la librería. Y esto era Aguilar. Era Aguilar, creo que es la única IKEA, ¿no?, de las librerías de Aguilar. Las otras de Goya y de Serrano están finiquitadas y la de Juan Bravo igual. Pues gracias, como digo, por estar. Y naturalmente tengo que seguir dando gracias a Luis Alberto, que es el que se empeñó, como ya se ha contado, en que se publicara la novela. Cuando Alicia decidió y Carlos decidieron publicarla, hablamos por teléfono, ¿te acuerdas? Y lo primero que me dijo, o lo segundo, aparte de alegrarse mucho, fue, bueno, menos mal, por lo menos no estoy loco, que es lo que pensaba. Era lo único de que se interesaba la novela, ¿no? Entonces, muchas gracias. Siempre he creído en esa novela mucho, tú lo sabes. Yo también, pero tardaba en llegar. Y entonces, pues muchas gracias, Luis Alberto, por tu cabezonería, por tu interés, y gracias evidentemente a vosotros por haberla publicado y por publicarla también, porque una de las cosas que a mí más me gusta y que también me dicen bastantes de los que ya tienen la novela es que les gusta mucho el formato, el tacto, un poco gomoso de la cubierta, el color del papel, en fin, el motivo, en efecto. Eso también está muy bien, porque es un gancho, ¿no? Hay gente que te dice, bueno, ¿y esto qué tiene que ver con la novela? ¿No? Que cada uno piense lo que con el mundo de los impostores yo creo que sí tiene que ver, ¿verdad? Esa especie de mujer estar en la cuerda floja, esos dos familiares de la Inquisición, capuchinos y demás. Y en fin, ¿qué os cuento? Pues es una novela que escribí allá por el 14-15, yo creo, aproximadamente. ¿De una sentada? La escribí al terminar este libro del que has hablado, una historia, el crimen de la escritura, una historia de las falsificaciones literarias españolas de Abada, sí. Y ese libro es, pues eso, como dice su nombre, una historia de las falsificaciones literarias españolas.
cuando acabé tenía la cabeza llena de historias, llena de momentos magníficos de grandísimos falsificadores. De modo que casi de una forma natural me puse a escribir la novela. Pero lo que se cuenta aquí no es ninguno de los casos que aparecen en el libro. Esto es una cosa totalmente distinta. Es ficción, por supuesto, pero basada, eso sí, en un personaje histórico que fue un grandísimo falsificador, que fue Constantino Simonidis, un griego, autor del viaje de Artemidoro, que parece que es falso, el viaje por la península ibérica. Me fascinó bastante este individuo, me puse a investigar sobre él y fui montando la historia. Pero en el curso de tu libro de Abada habías hablado de Simonidis, yo creo que no. Hay una pequeñísima referencia, pequeña referencia a él, por aquello de darte gusto, ¿no? Igual que hay una pequeña referencia a Houdini, por ejemplo, que no falsificó, que yo sepa, ninguna obra literaria española, pero me gustaba incorporarlo en el relato, en el discurso, ¿no? Y así es como fui montando la historia. Es una historia con algunos personajes históricos, como este Simonidis, como Marcelino Menéndez Pelayo, como Carlos Marx. Todos forman parte de esa sociedad para la mejora de la sociedad, que es un hombre estúpido, como uno de los personajes dice, pero bueno, que a mí también me hacía gracia y entonces la continué utilizando, ¿no? Y es una historia sobre la mentira. A fin de cuentas, las falsificaciones son mentiras, pero las mentiras no sirven a menudo para contar las verdades, ¿no? Es una historia de venganza. Creo que la venganza es fundamental en nuestra vida y que no nos vengamos suficientemente, e incluso si pudiéramos nos vengaríamos más, pero seguramente habría más gente en la cárcel, supongo. Sí. Pero el deseo de venganza es algo que creo que es connatural al individuo. Y esta es una novela de venganza en las diferentes historias, porque hay varias historias en diferentes tiempos, en el siglo XIX y en el siglo XXI. Los personajes se quieren vengar. Y algunos se quieren vengar incluso por cosas que han pasado antes. El otro día me preguntaban, ¿y por qué has montado dos historias? ¿Por qué tienes dos tramas? ¿Por qué una historia en el siglo XIX y la otra en la actualidad? No lo voy a desvelar, porque creo que hay que leer la novela para entenderlo, pero sí es cierto que la historia del siglo XIX desemboca en muchas de las cosas que ocurren en el siglo XXI, de manera que estamos viviendo un problema en el siglo XXI que es la herencia de algo que ha sucedido en el siglo XIX. Entonces me gustaba eso, hacer confluir las dos historias. Es una novela que, aunque lo diga yo, pero bueno, como ya se ha dicho, lo repito, es una novela que se lee muy bien, una novela escrita con agilidad, pero que también tiene profundidad. Quiero decir, es una novela entretenida, pero no es una novela pensada para un público tonto y estúpido, ¿no? Sino para un lector que tiene una cabeza y piensa. Entonces, no se sabe qué está pasando, no se sabe qué va a pasar al pasar la página. He hecho un esfuerzo que lleva tiempo, como sabes, de intentar sorprender al lector, no cansarlo, de manera que llegue al final, a la última página, y realmente son las últimas dos páginas en las que se explica toda la novela, si no toda la novela, gran parte de la novela. Son eso, como teselas que se van juntando, y hasta que no tienes la última no tienes todo el cuadro. Yo sé que esta carta le gusta mucho a Alicia, pero bueno, no la lean o no la leáis desde el final, aunque si la leéis lo primero no vais a entender todo lo demás. Y no sé qué más cosas contar. Es verdad que las falsificaciones y las imposturas están ahora muy de moda. Si vas a una entrevista en la radio, continuamente te preguntan por los impostores de ahora, pero por ejemplo en esta serie La Peste, esto es de los estudios de Netflix, sí. La Peste comienza y termina con falsificaciones. Sabéis que es Sevilla en el siglo XVI, quiero recordar, y el comienzo es muy divertido porque
son unos genoveses que le quieren vender a un individuo una reliquia. Y esa reliquia no es menos, ni más ni menos, que la cabeza de San Juan. De manera que el tipo al que se la quieren vender les recibe y les responde: bien, gracias, pero es la tercera cabeza de San Juan que me quieren vender. De modo que algo tienen las falsificaciones, las imposturas, sin que sean lo mismo, pero en fin, que están presentes en nuestra cotidianidad. Y bueno, pues Una pregunta. Yo creo que podemos hacerle preguntas. Sí, sí, también. por supuesto. Por ejemplo, el tema de las reliquias. sí. Está absolutamente subsumido en el argumento, digamos, de la novela, pero al mismo tiempo yo creo que podrías incluso escribir una exclusivamente sobre reliquias, seguro. ¿No te ha quedado un poco en el tintero la idea de hacer otra novela? Yo estoy de acuerdo, es un tema que me encantó al principio, el tema de la reliquia, fascinante. Y además que hubo una moda tremenda. Os decepciono luego, como que no seguí por ahí, ¿no? Sí, la tengo. Cuando acabé esta, la idea era continuar con el mismo personaje, con los mismos con bastantes personajes similares y que tuviese que ver con las reliquias. Entonces ahora estoy pensando otra vez, porque bueno, había pensado mucho, tengo un montón de notas tomadas y demás, pero ahora estoy otra vez como recogiendo aquello, ¿no? Retomándolo, y es posible que la nueva vaya por ahí, por las reliquias. Yo creo que hay personajes para rato, que si le das carrete, funciona. Hay un personaje que a mí me gusta mucho, que es la vigilanta nocturna. La que tiene cara de egipcia. No, esa es la bibliotecaria. No, la otra, la vigilante nocturna, sí. Las chicas son las tres chicas muy importantes, son muy interesantes las tres. Bueno, las mujeres suelen ser. María Brezo es total. María Brezo es total, sí. En efecto. Antes decías que era una novela sobre la mentira y sobre la venganza, pero yo creo que también es sobre la amistad. No se oye. Lo repito. Antes Joaquín ha dicho que su novela era una novela sobre la mentira y sobre la venganza, pero yo creo que también es sobre la amistad. Sí, no, tienes toda la razón. Por eso tenéis que hacerme preguntas, porque yo se me olvida. Sí, es sobre la amistad. El narrador es un impostor. Desde las 4 primeras líneas se ve que es un impostor. Tiene dos nombres diferentes. Pero él va a trabar una amistad con diferentes individuos: Menéndez Pelayo, Constantino, Paul Lafargue, que también aparece, el cuñado de Carlos Marx. Tiene una relación en la distancia y en la cercanía muy fuerte, de una amistad incontrovertible. No, es una amistad más allá de cualquier cosa, ¿no? Incluso de las grandes diferencias que hay entre ellas de edad, pero sobre todo de ideología, ¿no? Entonces el propio narrador, como digo, se hace muy amigo también de un individuo, del director del periódico de Santander, y es precisamente... Lo acoge en su casa. Sí, y es precisamente la amistad lo que le va a salvar al final de toda una serie de cosas tremendas que le pasan al hombre, ¿no? Entonces sí, la amistad, por supuesto. También es de la amistad. Y hay sobre todo en la novela un finísimo sentido del humor continuo. Sí, hay mucho humor y mucha ironía. Muchísimo. Porque... Bueno, pues porque sí, porque en defensa propia. Esto es en defensa propia. A mí me cansa mucho la gente que considera que la literatura tiene que ser muy pesada y muy larga y muy aburrida y no sé qué. Y no valora la literatura cercana y la literatura de humor. Joder, Jardiel Poncela es un monstruo. Tan grande como cualquiera de los grandes. Es un monstruo, ¿no? Y te ríes mucho con él, y tantos otros, ¿no? Entonces sí, quería hacer una novela que fuese divertida, que contara muchas cosas, de estas de las que estamos hablando así más serias, de la mentira, la amistad, no sé qué, pero todo con una pátina, con un toque de humor y de ironía, ¿no? De ironía porque a fin de cuentas es una historia, es una narración, hay tomas cierta distancia respecto de los hechos, y te vas a poner tú estupendo, ¿no? Pero además de
del humor y la ironía, pues creo que hay todo ese otro pozo de cosas, de conceptos, de ideas, de crítica también de la vida cotidiana, de nuestras relaciones. Y bien, creo que eso también está, pero como digo, con el humor y con el sentido, con la ironía. Creo que además me ayudaba a escribir, ¿no? Contarlos irónicamente, con humor, me ayudaba a escribir. Yo desde luego me lo pasé muy bien. Aliaba los dolores del parto, diríamos. Siempre. Sí, porque tú sabes que cuando me pasa igual en poesía. Cuando escribes hay momentos que fluye y hay momentos que no fluye nada, y luego no sabes cómo engarzar las cosas, cómo hacer para que sorprenda, para tal, y pasas malos momentos, pero bueno, con humor se lleva mejor. Y el libro de don Marcelino, precioso, que ha sacado últimamente con una antología de sus escritos, también ha hecho sinergia con la creación del... Bueno, ese es posterior, aunque ha salido antes, ese lo escribí después. Y bueno, ese es un libro erudito. Lo que pasa que, como tú sabes, porque hemos hablado alguna otra vez de ello, Marcelino Meléndez Pelayo es una figura fundamental en nuestra pretérito y maltratado por casi todo el mundo, pero es una figura fundamental de la cultura española. Fundamental. Y yo creo que lo que hace falta es reinterpretarlo y ponerlo al día simplemente. Entonces, bueno, pues eso lo hice. Y Santander también como personaje de la novela. Santander al final es un personaje, en efecto, porque por una serie de circunstancias los protagonistas tienen que ir a Santander. Y entonces gran parte de la historia, sobre todo de la historia del siglo XXI, que pasa en el siglo XXI, sucede en Santander. De modo que es un Santander también ficticio, evidentemente, porque aunque aparecen lugares concretos como la catedral y otros lugares, pero cuando entran en la ficción desaparece ese tono, esos referentes reales, y pasan a ser otros personajes más y otros escenarios de la narración. Entonces Santander da mucho juego, además, ¿no? Porque tiene la bahía, tiene el mar, tiene los barquitos, tiene muchos ambientes diferentes, como todas las ciudades, esto sí, ¿no? Pero los podías trabar también bien. De hecho, la biblioteca Meléndez Pelayo es fundamental. Bueno, la biblioteca es fundamental porque hay un episodio al comienzo que no vamos a revelar, que desencadena gran parte de la acción. ¿Tú has investigado en la biblioteca Meléndez Pelayo? Sí, ahora está cerrada porque están inventariando y con obras y demás, pero sí, yo he investigado allí en la biblioteca esperando que se me apareciera don Marcelino, pero nunca tuvo a bien hacerlo. Estaría en el bar de la esquina tomándose un coñac. Es posible. Juan. ¿Se pueden hacer preguntas? Sí, claro. ¿No? Bueno, felicitarte, Joaquín, ¿no? Gracias, Juan. Lo voy a comprar inmediatamente y me voy a poner a leer. Eso espero. Sí, claro, a eso he venido. Bien. En serio. Te quería preguntar por la relación esta con Albatraz, ¿no? Que decías hace un momento, Luis Alberto, ¿no? Ese sitio también con aspecto de panóptico y por lo tanto lleno de presidiarios, ¿no? Y te quería preguntar la relación oculta, si hay alguna relación oculta o algún tipo de venganza, ya que el libro va sobre venganzas, no quizás sobre Albazán, sobre el Centro de Ciencias Humanas y Sociales, sino sobre el mundo de la erudición. O sea, que tú, un historiador como tú, de la literatura, hagas un libro de ficciones, ¿hay algo de venganza contra los textos sesudos y eruditos? Yo llevo escribiendo novela mucho tiempo, ¿no? Pero si lees la novela, las primeras quizá 20 páginas, la verdad es que ahora no recuerdo, pero va a haber cosas que te van a sonar mucho. De hecho, parece un Centro Nacional de Inteligencia, ¿no? Sí. O sea, Es como, lo está claro que eso como sí. sí. Sí, elementos es una especie de parodia del mundo de la investigación. Las primeras... Y después cuando va a la biblioteca, pues también. Es una parodia del mundo de la investigación, del mundo de los bibliotecarios también, ¿no? que es una especie a la que queremos todos mucho, pero también
que hay que echarles a veces de comer aparte, ¿no? Sobre todo los antiguos. Bueno, yo no sé si os acordáis, en la Biblioteca Nacional, algunos de los, no de los bibliotecarios profesionales, sino de los que te servían los libros y demás, eran ex guardias civiles jubilados. Y algunos eran encantadores, pero había otros que bueno, cuando le devolvías el libro, ¿por qué ha devuelto usted el libro tan pronto? Ahora tengo que bajar a por otro, en fin, cosas por el estilo, ¿no? El guardapolvos ese que llevaban, ¿te acuerdas? El guardapolvos y así. Entonces sí hay, evidentemente al comienzo, luego ya no, pero al comienzo, por una serie de cosas, hay unas alusiones a este mundo nuestro, pero bueno, que las puede entender cualquiera, no hace falta ser investigador ni profesor ni nada por el estilo para... Mirad un párrafo, por ejemplo, de esas parodias. ¿Cómo? ¿Que no pertenece a ninguna institución académica? ¿Es usted un investigador independiente? Estaba horrorizada. Pues entonces veo muy difícil que pueda consultar unos papeles como esos, fondos reservados y especiales, ya sabe, sin catalogar aún. Dudo mucho de que se lo permita. Ya te ha pasado, ¿no? ¿Te ha pasado? ¿Alguna? También algo que a mí me llamó la atención es la afición que tienes, que el personaje tiene en toda la novela por resolver, por descifrar códigos. Sí. Y tanto no solamente que él escribe códigos para ver si alguien los descifra, sino que también, por ejemplo, cuando va a un hotel intenta descifrar cuál es la secuencia del papel pintado. Hasta ese punto me parece muy, siempre está haciendo muy bonitos. los crucigramas de los periódicos. Sí, también. Sí, eso es un individuo. Por ejemplo, yo no soporto hacer crucigramas, no tengo paciencia, ¿no? Pero él es un individuo que, fascinado por la criptografía, de hecho tiene un sistema criptográfico bastante avanzado, que es su perdición también, hace los crucigramas y tiene esta otra derivada mental de ver las pautas, digamos, en los diseños, a veces en el suelo y otras veces en los papeles pintados, ¿no? Y esto, bueno, hay personas que son así, ¿no? Tienen esta manera de estar en el mundo, ¿no? De situarse en el mundo y controlarlo todo. Y eso es una forma de entender el mundo. La criptografía es otra forma de entender el mundo. Es un lenguaje que en realidad oculta el mundo, oculta la realidad, ¿no? Y él tanto se da a ocultar el mundo como a descifrarlo. Y es una de las cosas que también que me interesaba de mostrar en ese personaje, ¿no? Que con esta personalidad aparentemente rara y un poco peculiar, pues él se enfrenta, oculta y abre el mundo, ¿no? Con el lenguaje criptográfico, pero también con esa otra capacidad que tiene para descifrar, ¿no? La criptografía creo que es algo, ya no sé nada, ¿no? Me documenté para contar la historia, ¿no? Pero creo que es un mundo fascinante. Sí, realmente. Luego a mí algo que me ha gustado muchísimo del libro es, sin contar nada sin desvelar nada para que los lectores no me odien, todo lo que cuentas de Francisco Pallás. Hay una carta maravillosa en la que hablas sobre la dama de Elche, que te quedas con la cabeza diciendo, pero que es verdad que es mentira. Es que Francisco, bueno, no contamos qué pasa porque es también un elemento, pero se hace alusión en alguna ocasión a la dama de Elche. Y la dama de Elche durante muchísimo tiempo se ha pensado que era falsa. Yo juego con la idea de que es falsa. A mí personalmente me hace más gracia que sea falsa, pero las últimas investigaciones demuestran lo contrario. Parece que los análisis de la tinta, los análisis de las cenizas que están dentro de la dama muestran o demuestran que es auténtica. Bueno, yo juego aquí con que es falsa. Y con un personaje que es Francisco Pallás. Francisco Pallás fue un magnífico tallista y escultor de la segunda mitad del siglo XIX, falsificador contumaz, gracias. Falsificador contumaz a la altura de Simonidis en otro ámbito de cosas, ¿no? De hecho, en el British y en otros museos del mundo hay falsificaciones suyas que pasan por ser obras mozárabes o cosas por el estilo, ¿no? Porque ya digo que era un tío con una capacidad para la filigrana extraordinaria, ¿no? Y
Y él, pues sí, él aparece en la novela en diferentes momentos y en uno muy determinado da una serie de claves, ¿no? Y sí, me gustaba también recuperar, ¿no?, a estos individuos que en efecto, pues como tú decías, si te vende una falsificación, pues te ha hecho polvo, te has gastado un montón de dinero con esa falsificación. Pero en este otro mundo nuestro de la ficción, la realidad mata, pero la ficción te hace vivir. Entonces, lo que en la vida te mata porque te deja sin dinero, en la ficción te da pie a toda una serie de cosas, ¿no?, que están ahí. También. Hay muchas imitaciones en los museos. Supongo que esta pregunta te la harán ahora constantemente. Le escuché decirle en una entrevista que se calculaba que casi la mitad de las obras de arte de todos los museos del mundo eran falsas, ¿verdad? Seguramente no tantas, quizá yo me excedí. Pero sí es que hay diferentes... ¿Qué pasa? ¿Me puedo? Estabas falsificando. Me puedo acceder, porque además yo también soy un impostor. Entonces al parecer hay muchísimas. Por ejemplo, Muchas. y eso quizá Gloria también lo sepa, ¿el trono Ludovisi es falso o auténtico? Bueno, eso lo sabrá mejor Gloria. Pero El Ludovisi creo que no, pero el de Boston sí. El de Boston sí, ¿ves? O sea, pero hay muchísimas, más de las que nos creemos. Porque era un negocio extraordinario. Creo que lo he contado ya alguna vez, hace unos años la British Gallery hizo una exposición con sus cuadros falsos, poniendo al lado de cada cuadro la historia de cómo había llegado a la galería, ¿no? Y además hacían otra cosa muy divertida, y era que entre todos los falsos colocaron un auténtico. Y el público tenía que descubrir cuál era el auténtico, y le daban un premio, no me acuerdo cuál era, ¿no? Pero también era como desdramatizar, ¿no?, el asunto, porque ven, una obra es falsa, de acuerdo, pero a ti te ha producido un impacto estético similar a una obra original. Entonces, ¿por qué la vas a descatalogar o bajarla de su pedestal cuando sabes que es falsa, si te ha producido ese impacto maravilloso? Por ejemplo, un Modigliani del Mir de Ori es tan hermoso como un Modigliani auténtico. Incluso mejor. No, pues el Mir pintaba muy bien. Mir de Ori, sus cuadros no te llegan, pero cuando se ponía la máscara de Modigliani o de otros, pues era un monstruo. Era un tipo que llegaba. Entonces sí, hay muchas, y seguramente haya más, porque lo mejor de las falsificaciones es que no lo sabes. Hay un momento en que sí, se descubre que tal cosa, que tal poema que tú has metido ahí, en tu, que es tu octava edición también de obras completas. No, quinta. Tenemos la quinta. Pero no, en mis poemas es falso, pero no hay fake poems. ¿No? Pero sí hay, por ejemplo, en mi antología de poesía latina de Alianza hay varios poemas que son míos y que están atribuidos a escritores latinos. ¿Ves? Pues Lo aprendí en Borges. ¿Lo aprendiste en Borges? Pues hace muchos años, en 1923, Fernando Iglesias Figueroa, Claro, hizo lo mismo con Becker. Claro. Con Becker, sí. Con Becker. 3 volúmenes, parece que. 3 volúmenes de obras nuevas, inéditas y desconocidas y no sé qué, y muchas lo eran. Y merecían ser de Becker. Muchas. Pero en otras él metió sus obras. Y no solo eso, sino que algunas de esas piezas falsas han servido a los historiadores de la literatura para crear la teoría literaria o poética de Becker, siendo falsas. Entonces, lo falso está dentro de nuestra vida hasta tal punto que bueno, no hace falta venirnos aquí a estas cosas y seguir por la calle o... ¿Cuál sería la falsificación perfecta, como el atraco perfecto? La falsificación perfecta, aquella que no se descubre. Eso, para mí. Y por ejemplo, en la novela también sale el yerno de Karl Marx, Lafargue, que tiene un libro que se llama Elogio de la pereza, donde dice que vivimos en la época de las falsificaciones, ya en su momento. Y ahora también se podía aplicar perfectamente. Sí, él dijo, ahora el siglo XIX es la era de las falsificaciones, pero yo me pregunto cuándo no, porque si vas a la Edad Media, por ir más atrás, la Edad Media, esto sí que parece que es cierto,
y no exagero, la mitad de los documentos que están en los archivos medievales son falsos. Son falsos y hechos en la Edad Media para poder acreditar algo. Sí, acreditar un derecho sobre un territorio, sobre una casa, un convento, etcétera, etcétera, ¿no? Pero si después llegas al siglo XVIII, pues tremendo, al XIX, pero hoy lo mismo. Y además hoy en más ámbitos y con más medios, porque tenemos muchos más medios para poder falsificar, ¿no? Pero incluso, por ejemplo, en la antigüedad grecorromana, un profesor de la Universidad de Oviedo, Javier Martínez creo que se llama, que iba a una conferencia precisamente, Javier ha escrito ya 2 libros, ha coordinado 2 libros. Sí, yo participo ahí. Participas ahí, por supuesto, sobre fakes de la antigüedad. De la antigüedad, sí. Efectivamente. Sí. Y dan para muchos más libros. Seguramente, sí, es que esto da para mucho, sí. Da para mucho. ¿Alguna pregunta del público? Pues Que trabaja Sí. mucho. Que trabaja mucho. Eso es una afirmación. Trabaja muchísimo. Eva. Claro, el mundo de la falsificación siempre hay un interés lucrativo, pero también se da el caso de una falsificación por el mero placer de conseguir engañar al resto, ¿no? Eso también se da, supongo que... Absolutamente, y en el mundo académico más. Porque el mundo académico está lleno de expertos. El mundo académico está lleno de expertos. Y no hay mayor placer que engañar a un experto, a un sedicente experto. Y además es que para hacer una buena falsificación tienes que ser tan bueno como el experto. Tienes que conocer muy bien la época. Si eres un pintor, la manera en que pintaba el pintor. Pero si haces una falsificación literaria, la época, por ejemplo, que falsificó a Becker, tardaron casi 50 años en O descubrirlo. el libro que tú hiciste en Renacimiento en Sevilla, sobre el Fragmentum Petroni del abate El de Marchena. Marchena. Tardaron muchísimos años porque la hizo muy bien. Era un poeta, pero era un beckeriano extraordinario. Entonces imitaba muy bien a Becker, mejor que Becker, ¿no? Entonces tienes que ser muy sabio, muy listo para hacer ese producto. Pero si además eres pintor, por ejemplo, o escultor, aparte de saber cómo sería esa obra hecha en el siglo XV, tienes que saber cómo sería esa obra hecha en el siglo XV aparecida en el siglo XXI. Es decir, qué desgaste tendría, que en una pintura, por ejemplo, la suciedad, lo que llaman el craquelado, ¿no? De agrietar un poco el cuadro y meterle, por ejemplo, ceniza, que eso lo hacían mucho. El retrato de Cervantes que está en la Academia de Española es falso. Es un retrato, el cuadro sí es original del siglo XVII, pero el retrato está retocado en el siglo XIX. Atribuido a Jauregui, ¿no? Atribuido a Jauregui. Falsamente. Sí, falsamente. Pero sabemos perfectamente quién hizo el cuadro, está todo documentado. Un pintor de Valencia que quería volver a Valencia, estaba destinado en Oviedo, se moría de asco en Oviedo, no aguantaba el clima aquel, y entonces llegaba la época del centenario de Cervantes, pergeñó el falso, se lo ofreció a la Academia, y la Academia le dijo, te lo compramos. Y dijo, no, yo lo que quiero es irme a Valencia. Denme un traslado que tal y que cual. Y entonces se lo arreglaron y se lo mandaron a Valencia, ¿no? Y es un cuadro falso. Y él acabó contando después cómo había hecho en su guardilla donde vivía en Oviedo este cuadro falso, repintándolo, que además se ve muy bien, poniéndole la ceniza y demás para que pareciera un hallazgo, ¿no? Después de no sé cuántos siglos, etc. Entonces, por entretenimiento, por diversión, sí. Por el gusto personal de engañar a alguien, por supuesto. Y como digo, en el mundo nuestro, y algunos hasta se lo merecen, ¿no? O bastantes, ¿no? Porque hace mucha gente va de duda, es muy lista. Y lo es. El falsificador pone una nota de sensibilidad que probablemente el experto no tenga. Eso también creo, sí. Porque como acabas de decir tú, el falsificador también tiene ese componente de artista, ¿no? De creador.
aparte de saber, de tener conocimientos eruditos, es un creador. Y los otros, pues, hacemos lo que podemos con nuestras erudiciones, ¿no? Pero no vamos más allá. Cuando empezaste a pensar en la novela, ¿ya tenías claro que le ibas a dar un tono negro? No, la verdad es que me parece que lo dijiste tú. No es una novela negra, o tú, ¿no? Es una novela negra atípica, digamos, ¿no? Entonces sí tiene una parte detectivesca, en efecto, tiene una parte un poco histórica, por aquello de que aparecen algunos personajes reales del siglo XIX. Tiene mucho, no sé si misterio, pero sí intriga, esa es la palabra, mucha intriga. Entonces, eso sí quería dárselo, pero tanto que fuese una novela negra o una novela de detectives, no. Pero que tuviese intriga e interés, sí. Y negra en el sentido de que tiene la novela negra, por ejemplo, de crítica social, no la veo yo. Es una novela, digamos, que se mira a sí misma y no mira hacia el exterior circundante, y no hay crítica social más que amable, la ironía que antes mencionabas tú. Pero la novela negra tiene un componente de crítica bastante acre de la sociedad, ¿no? Y esa no hay en la sí, novela. y es más directa, no es tan directa. No, directa sí es, yo creo, la tuya. Sí, pero bueno, por ejemplo, aquí hay más descripciones en las novelas policíacas o de menos. El diálogo, hay mucho diálogo, he procurado también, porque me parece que el diálogo da realismo, ¿no? Y además llega un diálogo muy bien trazado y muy creíble. Sí, esto me lo han dicho ya varias personas, que el diálogo y la narración y todo llega muy bien al lector, ¿no? Entonces quería darle intriga, pero no tanto sesgo negro, eso sí. También a mí me gustaría destacar... ¿Hay una pregunta? Sí, pregunta. No, tú no. Gracias, enhorabuena, por supuesto. Yo, como he leído 2 veces la novela, no quiero incurrir en eso que llaman ahora obviamente spoilers, ¿no? Pero me ha quedado una duda, y luego al final una sugerencia. Mejor no. Los que hemos tenido el placer de leer en lo posible los libros eruditos dentro de tu trayectoria inabarcable, ahora después de la novela los tenemos que releer a ver si tú también eres un poco impostor, y en esas historias que tú contabas también de impostores, ¿no has deslizado ahí alguna también tuya? Porque dentro de esa ironía tan interesante de la novela, también hay otra ironía, que yo creo que es fundamental cuando uno se quiere permitir ser irónico, pues empezar por uno mismo con la caridad bien entendida, ¿no? Y luego, sé que decirle al escritor la impresión que uno recibe suele ser desconcertante, porque el 90% de las cosas no las tenía en mente. Pero ahí me queda una impresión muy clara de este personaje, nada menos que Jesús Mick Jagger Guzmán, en relación con el extranjero de Camus, ¿no? Es un personaje que no tiene un pasado claro, es un extranjero en todos sitios, no porque esté en Santander, ¿no? Le cuesta a uno imaginarse una cotidianidad, decir, no, esta es mi casa, no, esto es a donde yo pertenezco. No sé si ese ambiente un poco existencialista o desarraigado del personaje lo tenías tú en mente o ha sido una alucinación. Bueno, JJ Bermúdez es novelista también, de una gran trilogía, muy distinto de esto. Aunque algo me ha plagiado, esto sí es verdad, con consentimiento, pero bueno. Lo que me cuentas de Camus era, ¿no? Sí. Es muy existencialista del personaje. Sí, bueno, sí, desde el principio el personaje era así. Era un individuo que no pertenece a ningún sitio y que por eso se encuentra bien en muchos lugares distintos, ¿no? Por ejemplo, cuando está en la cárcel, ya lo hemos dicho, entonces no puedo decir, él no está incómodo. Cuando está en Santander también está cómodo. Es decir, según donde se encuentre, él se adapta a los lugares para sobrevivir, ¿no? Y respecto al otro, si yo he metido alguna ironía o alguna falsificación... Sí, bueno, eso aparte de anécdota, sobre todo, habiendo tenido que leer tanto de don Marcelino, por ejemplo, para ese libro que citaba antes de Luis Alberto, de introducciones y páginas lineares del maestro, si al poner tú en la novela textos como
autobiográficos de Menéndez Pelayo, ¿qué resonancia tenías entre tu parte erudita, donde sabes exactamente, o más o menos, qué escribió, y el tener que hacer tú como si él estuviera escribiendo? Bueno, ahí lo único que me preocupaba era crear una voz distinta. Hay varias voces en la novela, y entonces crear una voz distinta, que no fuese la misma del narrador y otras, ¿no? Y entonces quería anticuar un poco el lenguaje, pero tampoco mucho, para que fuese fácil de leer, ¿no? Y la verdad es que no me costó demasiado escribir lo que pensaba o lo que deseaba Menéndez Pelayo. Esa fue de las partes más cómodas y más agradables de escribir, la verdad. No me interfería para nada lo que yo sabía sobre él como personaje o como institución literaria. Al contrario, me ayudaba a Lo humanizas mucho a don Marcelino, lo humanizas. Sí, porque... el estereotipo te lo sí, cargas. lo salto porque es una de las cosas que creo que hay que hacer, ¿no? Y que conviene. Que era católico, que era un hombre conservador, sí, evidentemente, pero era muchísimas más cosas. Y además era un hombre liberal, siempre se olvida esto, siempre venía de familia liberal, su padre era un político liberal, alcalde de Santander, y él vuelve al liberalismo después. Pero me interesaba, y de hecho la relación que tiene con Marx también va en esa línea, ¿no? De romper un poco el mito, a pesar de que era imposible, porque bueno, yo juego como cualquier novelista juega con el tiempo, evidentemente, y hay una serie de anacronismos en la novela. Con Simonidis también. También, pero porque a mí me gusta, porque me interesa y porque quiero contar eso. Entonces, me da lo mismo la realidad histórica, ¿no? Entonces, hago... Claro, con el tiempo hacer lo que te da la gana y hacer muy Claro. bien. ¿Alguna pregunta más? Me he dado cuenta de una cosa, que como estamos entre fans de la Guerra de las Galaxias, que la dama de Elche tiene los rulos lo mismo que Sí. la princesa Leia. Absolutamente, sí. Has dicho que la parte de Menéndez Pelayo fue la que con más facilidad te resultó escribir. ¿Cuál es la parte que más complicada te resultó? Lo más difícil que me resultó fue intentar ir ensamblando la trama de intriga del siglo XIX, ir ensamblándola en el siglo XX, que los tiempos se fueran tocando, ¿no? Y eso es lo que más me costó, pero hubo un momento en que ya de repente lo vi muy claro, a partir de un personaje que a mí me gusta mucho de la novela, y bueno, y eso también facilitó un personaje que es también un falsificador, claro. Un falsificador de Santander. El anciano. El anciano. Sí. Ese hombre es como la argolla, digamos, que relaciona la trama antigua con la trama contemporánea. ¿Alguna pregunta más? ¿Alguna pregunta más? Sí. Pues, Es que no querían meter. Joaquín sabe que... a ver, una fácil. No, sí, muy fácil. Sabes, yo me dedico a la propaganda, que es la falsificación, evidentemente, y sobre todo en tiempos de guerra. Y he pasado, mis archivos son mucho más aburridos, son los archivos militares en Estados Unidos, en Kew Garden, en Londres, en París. Bueno, aburridos no. Bueno, Porque ahora, cuando yo he ido a los archivos militares, he encontrado unas cosas... Es lo que iba. Hay una cantidad de documentación que yo además a veces doy por buena y la publico en alguno de mis libros. Yo soy historiador, no de la literatura. Entonces, los falsos que necesariamente se dan en todos esos textos militares, en informes del general cual al general no sé cuántos, del comandante tal, que tú, cuando cotejas suficientes, te das cuenta de que son todos y pretenden serlo, no los que se dan luego al público, que esos evidentemente son falsos por narices, porque tienen que serlo, ¿no? Para engañar al público, porque naturalmente la mentira es probablemente la mejor arma de la guerra, ¿no?
pero dentro de ellos, entre sí mismos, generales, oficiales americanos y oficiales de inteligencia británicos y tal, se están contradiciendo constantemente y engañándose los unos a los otros a base de documentos falsos. Es muy divertido. Es un tema, yo no me atrevo a escribir una novela. Pero es la de información y la desinformación, ¿no? Sí. Sí, no, eso, ahí está esa película también, no muy buena, La pero... reciente, la de la lectura de los códigos cifrados. Sí, la de Enigma, la máquina de Enigma, ¿no? Que no es muy buena con Turing como protagonista, que este hombre era también otro personaje muy atractivo y muy de novela, ¿no? Sí. Y ellos, ¿qué es lo que están haciendo los alemanes? Pues con su código Enigma están engañando a todo el mundo, ¿no? Hasta que consiguen descifrarlo. Pero hay datos, vamos a ver, yo creo que cuando en las guerras contemporáneas, que son las que yo he trabajado, siglo XX sobre todo, los militares escriben más que disparan. Es decir, simplemente irte a los archivos de los Estados Unidos y sacar toda la documentación de Anzio. Anzio fue un desembarco fallido, una cabeza de puente que duró apenas unas semanas hasta que fueron barridos por los alemanes. No, pues el producto en papel que escriben constantemente en las propias playas de Anzio no cabe en esta librería. Sí, claro. Informes, autoinforme, contrainforme, al final los alemanes lo toman todo y buena parte se ha sacado de archivos alemanes. Es decir, en unas pocas semanas, en una puta playa, bombardeados por los alemanes, están con máquinas de escribir, estoy hablando año 44, perdón, y además todo, y muy divertido, con copias carbón. Bueno, es un tema, te contaré algo para que tú lo noveles, porque yo no me atrevo a escribir. ¿Has pensado en que haya continuación? Sí, ya os comentaba que estaba pensando lo de las reliquias. Las reliquias. Uh-huh. Entonces, estoy en ello. Hoy leía que Felipe II era un coleccionista tremendo de reliquias, que tenía casi 8.000. Era un obseso. Y bueno, es que yo sé que hubo una moda de falsificaciones y de coleccionismo de reliquias tremenda. Todos los reyes. Todos los reyes. De Europa, de Europa, de España, todos tenían reliquias. Y el protestantismo surge contra ese mundo. Contra ese mundo, en efecto, ¿no? Y era pues, para todo, ¿no? Era de tener una reliquia. Y luego había un comercio enorme por eso, porque si tú tenías la reliquia, un trozo de la Santa Cruz, como está en Liébana, pero hay muchos trozos de la Santa Cruz, si tú tenías eso, pues ibas a tener en el monasterio, pues ibas a tener una serie de individuos que iban a ir a venerarla, lo cual significaba dinero, lo cual significaba tener alrededor toda una infraestructura, como ahora con el Camino de Santiago, de hoteles, bueno, entonces no eran hoteles, de posadas, etcétera, ¿no? Y todo un mundo de ventas de esto de reliquias. Entonces, sí, reliquias para parar un tren. Reliquias que en España las encuentras en México. O sea, Sí, en las iglesias sí, seguramente. mexicanas, tanto del norte a Chiapas, están llenas, Sí. que a ojo de buen cubero dices, esto es mentira todo, ¿no? Pero Sí, tienen... Pero ya digo, en México, en Italia, en Nápoles es tremendo, es tremendo, es otro mundo. Entras, no recuerdo el nombre de la iglesia, y son todo exvotos y reliquias, ¿no? Sí, era una forma de religiosidad popular. Bien, pues creo que con esto ya terminamos. Gracias, Joaquín, por conseguir engañarnos en la ficción. A ellos para que vengan. Gracias, Luis Alberto, por estar con nosotros, y os recomiendo la quinta edición que acaba de salir de su libro Los mundos y los días. Además, me ha dedicado un poema.
presumo, he presumido en todos los sitios, en la página 656, La chica de la moto. Será el primero que leamos. Estoy muy contenta con ello. También recomiendo Ya no quedan junglas a donde regresar, de Carlos Augusto. Y sobre todo hoy, como no, una historia de impostores. Aquí la tienen por si desean comprarla y que el autor se la dedique y sobre todo poder disfrutarla después en la lectura. Y ahora yo creo que ahora tienes tiempo para dedicarle. Dedícate primero si quieres. Dedícale a Luis Alberto. Es el que